La NIA 560, que hechos posteriores al cierre, según el programa, lo que tenemos que ver de esta NIA son los alcances, los objetivos, hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Cuarto, hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. Y quinto, hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. El alcance de la NIA 560 dice que esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Más adelante lo vamos a ver, pero el auditor tiene responsabilidad aún ya se hayan publicado los estados financieros auditados. El auditor sigue teniendo responsabilidad por esos hechos que hayan ocurrido durante la auditoría que él no se haya enterado mientras la realizaba. Cuando el auditor inicia una auditoría, tiene dos objetivos, igual, ¿verdad? Enmarcándolo siempre en la NIA 560. Uno es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos desde la fecha de los que se hicieron los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, si han ocurrido hechos que requieran que se ajusten esos estados financieros, o que si se ven reflejados adecuadamente esos estados financieros de conformidad con el marco de información financiera. Entonces, él tiene que analizar si todos esos hechos ocurridos mientras se iniciaron, están listos los estados financieros y se realiza el informe de auditoría, todos los hechos que ocurrieron en ese lapso de tiempo están bien reflejados en los estados financieros. Y el objetivo número 2, reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después del informe de auditoría y que de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha, le podrían haber llevado a ratificar el informe de auditoría. Entonces, el objetivo número 1 nos dice que si desde que están listos los estados financieros hasta durante la realización de la auditoría y él realiza el informe, suceden hechos, él va a analizar a ver si toda esa información implica o tiene relevancia en los estados financieros y se requiere que esos estados financieros se cambien. Y el otro, si después de que él realizó el informe de auditoría ocurrieron hechos que él hubiera dicho que era necesario cambiar los estados financieros y por ende cambiar el informe de auditoría. Antes de continuar, tenemos que tener bien claros 5 definiciones que vamos a encontrarnos mucho en la NIA 560. Es la fecha del informe de auditoría. La fecha del informe de auditoría se refiere a la fecha que el auditor le colocó al informe de auditoría cuando auditó los estados financieros de la empresa. Fecha de aprobación de los estados financieros. Cuando encontramos esta frase nos referimos a la fecha en que todas las partes internas de la empresa que les correspondía aprobar los estados financieros lo hicieron. Entonces la última fecha, o ahí ellos le van a colocar fecha de aprobación y todas las partes interesadas van a firmar. Entonces ahí esa es la fecha de aprobación de los estados financieros. Fecha de los estados financieros es la fecha o el corte con que se obtuvo la información para realizar dichos estados financieros. Entonces, si corresponde a cada 3 meses realizar los estados financieros, entonces serían, por ejemplo, el primer trimestre, entonces sería al 30 de marzo del 2020. Esa es la fecha de los estados financieros. Fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en que los estados financieros y el informe de auditoría se ponen a disposición de público o de terceras personas. Entonces, cuando se publica el informe de auditoría al público y los estados financieros, esa es la fecha de la publicación de los estados financieros. Y hechos posteriores al cierre se refieren a todos esos hechos que sucedan o que hayan sucedido desde que se realizaron los estados financieros durante la auditoría
o los estados financieros hasta que se realizó el informe de auditoría o desde que se realizó el informe de auditoría y fueron publicados. Todos esos hechos que hayan ocurrido durante ese tiempo se conocen como los hechos posteriores al cierre. La NIA 560, entonces ya sabemos que son habla sobre los hechos posteriores al cierre, se refiere a todos los hechos que hayan ocurrido desde que se realizaron los estados financieros y hasta después de que se hayan publicado esos estados financieros. Entonces, toda la responsabilidad que conlleva el auditor y a la misma empresa con todos estos hechos que ocurren durante este lapso de tiempo. Aquí les pueden ver una línea del tiempo. Entonces, fecha de los estados financieros, fecha de aprobación de los estados financieros por parte de la dirección, fecha del informe de auditoría de los estados financieros y fecha en que se emiten los estados financieros. En todo este tiempo, el auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia sobre los hechos posteriores. Y la compañía tiene la responsabilidad de responder a nuevos hechos que al llegar a conocimiento del auditor. De igual forma, el auditor en todo este tiempo, a pesar de que ya haya realizado el informe de auditoría, sigue teniendo responsabilidad por los hechos que hayan ocurrido en este lapso de tiempo. Los estados financieros, recordemos que es el reflejo o la imagen de todo lo que sucede dentro de la empresa y todo lo que la empresa tiene, todos los pasivos que la empresa tiene, todo lo que son deudas, es un reflejo de toda la situación económica de la empresa. Por tanto, es importante que ellos siempre reflejen la realidad de esa empresa. Por ello, la importancia de que el auditor reconozca todos esos hechos o verifique si dan importancia en los estados financieros que se mencionen. Entonces, algunos hechos posteriores, como ejemplo, pueden ser nuevos compromisos o solicitudes de préstamos o garantías. Entonces, es importante que el auditor analice si estos préstamos es importante que se mencionen en las notas explicativas de los estados financieros o si esto incluso le podría llevar a cambiar su opinión sobre su informe que brindó. Ventas o adquisiciones de activos que hayan ocurrido o estén planeadas. Incrementos en capital o emisión de instrumentos de deuda. Acuerdos para fusionar o liquidar. Recuerde que fusionar es cuando dos empresas se unen, dos o más empresas se unen, o liquidar la empresa, muy importante. Activos apropiados por el gobierno o destruidos. Litigios, reclamaciones o contingencias. Esto se refiere a todos los procesos legales que la empresa tenga. Demandas. Cualesquiera ajustes contables que se hayan hecho o que se contemplen hacer. Eventos que hayan ocurrido o es probable que ocurran y que cuestionen al negocio en marcha. Cualesquier evento pertinentes en la medición de estimaciones y provisiones. Entonces, todas estas situaciones que acabamos de mencionar son situaciones que se pueden dar dentro de una empresa y que si están por ocurrir mientras el auditor realizó ese informe y que él considera que estas situaciones le hubieran hecho a él cambiar el informe de auditoría que fuese a dar, entonces es necesario el auditor analizarlas. Anteriormente dijimos, en la NIA 560 vamos a tener tres panoramas. El número 1 son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Cuando el auditor inicia la auditoría, él realizó su planeación. Cuando él planea, él de una vez tiene que incorporar en esa planeación los procedimientos que va a aplicar para conocer si existen hechos posteriores al cierre de los estados financieros. Por tanto, cuando él realiza esta auditoría y conoce que sí ocurrieron algunos hechos posteriores, no es necesario que él vuelva a aplicar procedimientos sobre esos hechos porque él ya los incorporó desde el inicio de esa auditoría. Por tanto, no es necesario que lo vuelva a hacer. Vamos a leerlo como viene en la NIA. Dice que el auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la
fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que requieren un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos. Sin embargo, no se espera que el auditor aplique procedimientos de auditoría adicionales con respecto a las cuestiones sobre las que los procedimientos de auditoría aplicados previamente han proporcionado conclusiones satisfactorias. Aquí se me fue más bien explicarles primero el primer punto, hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Los hechos que ocurrieron, aquí estamos buscando los hechos que ocurrieron desde que se cerraron los estados financieros y el auditor realiza su informe de auditoría. En este lapso de tiempo es donde estamos ahorita, analizando cómo tiene que actuar el auditor en este momento. Entonces, desde que se cerraron los estados financieros hasta que el auditor realiza su informe de auditoría. Eso quiere decir que es el lapso de tiempo en el que el auditor está trabajando, en el que el auditor está aplicando o realizando la auditoría. Entonces, en este lapso de tiempo, si ocurre algún hecho, el auditor no debe de realizar procedimientos adicionales porque él ya los aplicó en su auditoría. Pero ¿qué procedimientos como auditores debemos de aplicar para conocer si existieron hechos posteriores al cierre de los estados financieros? La misma NIA nos proporciona 4 ejemplos de procedimientos que debemos de aplicar. Dice la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre. Entonces aquí también va a depender del giro que tenga la empresa para el auditor decir, me puedo orientar con esta guía para ver qué procedimiento le aplico. 2. La indagación ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a los estados financieros. Recuerde que el auditor tiene la potestad de pedirles a ellos por escritos que le den información sobre si ellos conocen algún hecho posterior al cierre. 3. La lectura de las actas, si las hubiera, de las reuniones de los propietarios de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, celebradas con posterioridad a la fecha de los estados financieros, así como la indagación sobre cuestiones discutidas en esas posibles reuniones cuando todavía no hayan actas disponibles. Entonces es importante que el auditor dedique tiempo a leer las actas o las minutas de aquellas reuniones que hayan ocurrido dentro de la empresa antes del cierre y posterior al cierre, ¿verdad? Después del cierre de los estados financieros y mientras él haga la auditoría, él puede solicitar información sobre esas actas, sobre esas minutas y leerlas a ver si arrojan que existe algún hecho posterior. Y el cuarto, la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre si los hubiera. Entonces, si existen unos estados financieros antes, es necesario que él los solicite, los analice y de igual forma que lea las notas explicativas de esos estados financieros que le pueden arrojar información importante. Si a raíz de la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considera necesario que se ajusten los estados financieros o que se revele alguna información en estos, es necesario que él haga esa manifestación por escrito, como ya se ha determinado, ya sea que se lo solicite a la persona correspondiente para que la empresa corrija estos estados financieros o revele la información adecuada. Ahora vamos a ver el segundo panorama. Hechos que lleguen a conocimiento del auditor con posterioridad después a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad antes a la fecha de la publicación de los estados financieros. Entonces, aquí lo que nos vamos a ver son todos aquellos hechos que el auditor se entera después que él ya hizo su informe de auditoría, pero que aún los estados financieros no se han publicado. Entonces vamos a ver cómo debe actuar el auditor en este tiempo, después que él ya hizo su informe de auditoría, pero que aún no han sido publicados los estados financieros. Dice que, voy a leerlo textualmente, el auditor no tiene ninguna obligación de aplicar procedimientos de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor
no tiene que aplicar nuevos procedimientos. ¿Por qué no? Porque él ya los aplicó cuando planeó la auditoría. Entonces, él ya había aplicado ahí los procedimientos adecuados y necesarios para obtener o concluir satisfactoriamente en la aplicación de esta auditoría. Entonces, no es necesario que vuelva a aplicarlos porque él ya los aplicó. Vuelvo a iniciar, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría pudiera haberle llevado a ratificar este informe. El auditor entonces tiene que aplicar diferentes hechos. Más adelante en la guía 700, en la NIA 700 vamos a ver los diferentes tipos de informes de auditoría que hay. Entonces, si él en este cuando se da cuenta de este hecho y él dice, yo lo di positivo, no, pero lo hubiera dado, mejor me hubiera obtenido de dar mi opinión, entonces esto a él lo hubiera llevado a cambiar ese hecho. Entonces, él tiene que aplicar otro procedimiento nuevo para ratificar su informe de auditoría, porque entonces él ya no está de acuerdo con lo que opinó anteriormente. Entonces aquí tenemos que el auditor entonces deberá discutir la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar las cuestiones en los estados financieros. Él antes de actuar tiene que conocer qué es lo que va a hacer la empresa, qué es lo que empieza a hacer, qué es lo que piensa hacer la empresa con este nuevo hecho. Si el auditor al indagar se entera que la administración o esa empresa decide modificar los estados financieros, aquí el auditor vuelve a retomar su papel, ya que él brinda un informe sobre esos estados financieros que ahora los cambia. Por tanto, esos estados financieros no pueden tener el mismo informe de auditoría, ya que son otros estados financieros. Entonces, aquí el auditor vuelve a retomar su papel y tiene que aplicar nuevos procedimientos de auditoría para, que hay que definirlo bien, no es que él vaya a realizar toda la auditoría completa otra vez. No, él simplemente va a auditar la partida que se vio afectada por este hecho. Entonces, el hecho que ocurrió fue que el gobierno despropió a esta empresa de una propiedad. Entonces, la partida que se ve afectada es de activos. Entonces, el auditor va a auditar o va a aplicar esos procedimientos a la partida de activos exclusivamente. No es que él vaya otra vez a analizar toda o vaya a realizar toda la auditoría. Él va específicamente a aplicar procedimientos de auditoría a la partida de activos. Y por ende va a proporcionar un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados a la fecha del informe de auditoría. No será anterior a la fecha de aprobación de los estados financieros. Entonces hay que tener cuidado ahí con la fecha. Dice que la fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha de aprobación de los estados financieros. O sea, la fecha tiene que quedar después de la fecha de aprobación de los estados financieros. Entonces hay que tener cuidado por ahí, que nada más se va a auditar la partida que se vio afectada por ese hecho posterior. Ahora vamos a ver el tercer y último panorama. Esos son los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. Quiere decir que ya el auditor dio su informe, la empresa lo aprobó y ya publicaron los estados financieros. O sea, ya hay terceras personas que conocen los estados financieros auditados. Entonces ya probablemente, si estaban realizando algún trámite, ya la otra empresa, el tercero, pudo haber tomado alguna decisión porque ya la información se reveló pública. Entonces vamos a leerlo textualmente. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo,
Si una vez publicados los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido por él a la fecha del informe de auditoría, pudiese haberle llevado a ratificar el informe de auditoría, el auditor discutirá las cuestiones con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si es necesario una modificación de los estados financieros y, de ser así, indagará sobre el modo que la dirección tiene intención de tratar la cuestión en los estados financieros. Como vemos, es lo mismo que nos pasó en el panorama número 2, ¿verdad? El auditor no tiene ninguna obligación de aplicar nuevos procedimientos de auditoría, pero sí tiene que estar al tanto de cómo va la empresa a manejar este hecho, y a partir de ahí él toma la decisión de cómo lo va a manejar él como auditor. El auditor siempre tiene que estar pendiente entonces de cuál es la decisión que va a tomar la administración. Si la administración decide cambiar los estados financieros, el auditor tiene que aplicar nuevos procedimientos de auditoría, pero de igual forma solamente en la partida que se vio afectada por el hecho que ocurrió. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo de los activos, perdón, la administración simplemente va a aplicar el auditor va a aplicar esos procedimientos en la partida de activos. Pero recordemos que ya los estados financieros fueron publicados, entonces hay terceras personas que ya conocen esa información. Por tanto, es necesario que la administración dé a conocer que esos estados financieros fueron modificados. Entonces, el auditor tiene una nueva tarea. Tiene que indagar cómo va a actuar la administración, cómo se lo va a comunicar a esas terceras personas que esos estados financieros van a ser cambiados y el hecho que ocurrió. Entonces, el auditor tiene que verificar que todas estas terceras personas se den cuenta de ese cambio. El auditor tiene que proporcionar ahora un nuevo informe de auditoría con los nuevos estados financieros. En este punto, como ya los estados financieros fueron publicados y conocidos por terceras personas, dependiendo por el medio por el cual se hayan publicado, la empresa incluso le va a costar conocer o averiguar cuáles fueron esas terceras personas que conocieron esa información. Entonces, el auditor en las notas explicativas tiene que solicitar o tiene que se indique que los estados fueron modificados después de su publicación y cuál fue la razón por la cual se modificaron esos estados financieros. De igual forma, si la empresa, por alguna razón que ellos decidieron, no aplican políticas para dar a conocer que esos estados financieros fueron modificados después de su publicación, el auditor tiene que notificar a la administración o a la persona responsable de hacer esos cambios o de establecer estas políticas que realicen dicha publicación de que fueron esos estados financieros modificados. Si aún así la administración de esa empresa no toma ninguna medida, por razones internas de ellos no quieren que se den cuenta que esos estados financieros fueron modificados, el auditor deberá establecer ya las medidas necesarias con este fin. ¿Cuáles medidas? Las que él considere necesarias, buscando asesoría legal respecto al tema que se trate en ese hecho posterior. De manera resumen, tenemos que la guía 560 nos habla sobre los hechos posteriores al cierre, que esos son los hechos que ocurren después que se realizaron los estados financieros y que podrían impactar estos estados financieros. Entonces tenemos tres panoramas. Uno, los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. O sea, el auditor apenas está realizando la auditoría. Entonces, si el auditor tiene en su planeación de auditoría, tiene que incluir los procedimientos necesarios para averiguar si existe algún hecho posterior al cierre de los estados financieros que impacten estos estados financieros. Por tanto,
él en su auditoría ya tiene los procedimientos, por tanto no es necesario, si él encuentra algún hecho que ocurriera posterior, no es necesario que él incluya más procedimientos porque él ya los incluyó desde que planeó su auditoría con el fin de conocer esos hechos en ese lapso de tiempo. El punto 2 son sobre los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. O sea, el auditor ya hizo su informe de auditoría, pero aún no ha sido publicado y en ese lapso de tiempo se enteran de que sucedió algún hecho posterior que afecta a los estados financieros. En este punto el auditor tiene que estar atento a cómo va a reaccionar la empresa. Si la empresa decide modificar los estados financieros, por decirlo así, el informe de auditoría que él ya hizo se anula porque los estados financieros ya van a ser otros, no van a ser los mismos que él auditó. Pero los nuevos procedimientos que va a aplicar los va a aplicar solamente a la partida que la empresa le realizó un cambio, solamente a la partida que ese hecho posterior afecta, no es a todo. Él simplemente va a cambiar la partida que se vio afectada. El punto número 3 son los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. Esto quiere decir que ya los estados financieros se publicaron, ya son de uso público para terceras personas y nos enteramos de que si existe algún hecho que afecte la opinión del auditor en esos estados financieros. Entonces, en este punto, el auditor tiene que, de igual forma, conocer cómo va a actuar la empresa, la institución. Pero si la institución decide cambiar los estados financieros, el auditor de igual forma se elimina, automáticamente se anula el informe que él hizo. Por tanto, él tiene que volver a aplicar los procedimientos de auditoría, pero solamente a la partida que se vio afectado para que actualice su informe de auditoría. Pero en este punto el auditor tiene que también tener cuidado o con averiguar cómo va a actuar la empresa de acuerdo a esas terceras personas que conocieron los estados financieros y que ahora van a ser cambiados o modificados. Entonces, él tiene que conocer cuáles son las políticas que la empresa va a utilizar y si la empresa no va a indicarles a estas terceras personas que esos estados financieros fueron modificados, le corresponde al auditor por escrito indicarles a la empresa que deben de notificarles. Si aún así la empresa no lo hace, él tiene que establecer sus procedimientos legales, asesoría legal, para ver cómo él debe actuar de acuerdo a este punto, de acuerdo al hecho que haya ocurrido y que las terceras personas puedan tomar decisiones de unos estados financieros no confiables. Por esta semana, este es la NIA 560, ahora que nos correspondía hechos posteriores. Entonces, si les queda alguna duda, con gusto me pueden preguntar. La actividad formativa que tenemos para esta semana es otro caso de esta NIA. Pero esta semana ustedes no van a tener que subir a la plataforma, sino que yo voy a colocar el caso en un foro y ahí todos van a dar su opinión de cuál es el proceder que ustedes tomarían, la decisión que ustedes tomarían como auditores. Entonces el caso de esta semana dice: la empresa El Pez S.A. es una empresa muy reconocida en la provincia de Limón con un giro económico al sector turismo. Su persona le realizó una auditoría externa. El día 14 de mayo del 2020 fueron publicados al público los estados financieros auditados. El 15 de mayo del 2020, un día después, su persona se entera leyendo el periódico que queda en firme una sentencia en contra de dicha empresa, donde el demandante, la Caja Costarricense de Seguro Social, solicita el pago de 80 millones por incumplimiento de sus obligaciones sociales. Dicho proceso judicial no se indicaba en los estados financieros ni en las notas. El auditor desconocía dicho proceso judicial. El auditor considera que esto es un hecho posterior relevante, debido a que esta empresa actualmente está siendo afectada por la situación económica que atraviesa el país.
su persona como responsable de la auditoría, cómo va a proceder en este hecho posterior. Entonces todos tienen que responder en el foro que voy a abrir con este caso. Yo coloco el caso y todos tienen que dar su opinión. Van a haber opiniones diversas, entonces tienen que debatir las opiniones de sus compañeros. Entonces por esta semana ese sería el caso.